Estamos celebrando el segundo domingo después de Pentecostés. Antiguamente este domingo se le llamaba domingo dentro de la octava del Corpus Christi porque el jueves pasado hemos celebrado nosotros esta fiesta que es obligatoria, el haber escuchado la Santa Misa el jueves pasado, la fiesta del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en este domingo precisamente se quedó ese eco de la hermosa fiesta del Corpus Christi y la Iglesia nos viene a nosotros a dar algunas especificaciones y algunas recomendaciones y mandatos para recibir este precioso sacramento. La epístola está tomada de la primera carta del apóstol San Juan y nos dice: Carísimos, no les extrañe si les aborrece el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de estar muertos anteriormente a una vida nueva, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, ya de por sí permanece en la muerte. Y todo el que odia a su hermano, por ese hecho es un homicida. Pues ya saben que ningún homicida tiene la vida eterna en su morada. En esto hemos conocido el amor de Dios, que entregó su vida por nosotros. Pues de la misma manera también nosotros debemos de dar nuestra vida por nuestros hermanos. Si el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano padecer necesidad y le cerrare las entrañas, ¿cómo puede residir la caridad de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni solamente de boca, sino con palabras y de verdad. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Lucas y nos dice: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos esta parábola. Un hombre dispuso una gran cena y convidó a muchos, y envió a la hora de cenar a su siervo para decir a los convidados: venid, que todo está dispuesto. Empezaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una granja y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses con tu amo. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y así no puedo ir allá. Vuelto el criado refirió todo esto a su amo. Irritado entonces el padre de familias dijo a su criado: sal pronto a las plazas y barrios de la ciudad y tráeme acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Dijo el criado: Señor, acabo de hacer cuanto me mandaste y aún sobra lugar. Respondióle el amo: sal entonces a los caminos y cercados y haz que entren para que se llene mi casa. Pues en verdad te digo que ninguno de los que fueron convidados ha de probar mi cena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de regresar, gracias a Dios, de aquel bello país, bastante torturado y bastante lastimado, pero bello en cuanto a sus tierras y bello en cuanto a su gente, Cuba, en el cual se padece una gran necesidad, pero no solamente de bienes materiales, de alimentos, de medicinas, sino que se padece también una gran necesidad respecto al espíritu. El gobierno comunista destruyó la fe de muchas personas allá en aquel país. Algunos inclusive no tienen esperanza, son sojuzgados, maltratados, no solamente en el exterior, sino también en orden a que no hay una libertad religiosa como la tenemos nosotros acá. No pueden construir una iglesia, no tienen ese permiso, no se los darían jamás. No hay una libertad para predicar de una manera abierta como lo tenemos acá, el Sagrado Evangelio. Y aún así, la fe se ha hecho paso sobre esos buenos corazones, sobre esa gente. Y cuando reciben a un obispo, como en el caso de un servidor, lo han recibido con tanto cariño, con tanta ansiedad,
porque no solamente fue en esta ocasión el gobierno comunista quien lo impedía, sino que fue desgraciadamente la enfermedad, la pandemia por la cual hemos pasado, en la cual cerrando los países sus fronteras, no permitían el acceso a ningún extranjero. Mientras nosotros aquí nunca cerramos la iglesia y tuvimos los sacramentos de una manera dificultosa, es verdad, con muchas restricciones de salud, es verdad, pero nunca se cerró la iglesia. Y siempre hemos tenido, en el momento en que nosotros queramos, la ayuda de un sacerdote, la ayuda de un obispo, el sacramento de la confesión, si alguno se estaba muriendo como aconteció, el sacramento de la extrema unción, pero sobre todo lo que siempre nos estuvo acompañando y siempre nos sigue acompañando en nuestros dolores, en nuestras tristezas, en nuestras enfermedades, es que tenemos la posibilidad de recibir la Sagrada Eucaristía en todo momento. Ya no explicaré lo que significa este precioso sacramento, puesto que el Padre el día de jueves del Corpus Christi les explicó este precioso misterio, les explicó la grandeza de este sacramento y cuánto vale. Vale el mismo Dios, vale la misma infinitud, vale mucho más que todos los tesoros de la tierra, lo que nosotros tenemos por propia voluntad de Él, encerrado en esta cajita de madera que es el sagrario. Qué dichosos somos nosotros que tenemos un altar donde está presente Jesucristo vivo y verdadero como está en el cielo. La Virgen Nuestra Señora de Guadalupe dijo que quería que se le hiciera un templo donde ella escuchara nuestras oraciones, despachara nuestras peticiones y enjugara nuestras lágrimas. Si eso lo hizo la gran Madre de Dios por misericordiosa que es, nuestro Señor Jesucristo lo hizo a ejemplo de Él, que Él, teniendo que irse a los cielos, no quiso dejarnos huérfanos ni abandonarnos, se quiso quedar con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. ¿Quién tiene dolores que no se los pueda platicar a Dios? ¿Quién tiene sufrimientos que no le pueda consultar con Dios? ¿Quién puede tener alguna enfermedad que no le pida a Dios su salud? ¿Quién tiene hambre que no se pueda acercar a estas fuentes de agua viva, queridos fieles? Si ustedes supieran en esa casa tan estrecha cómo se vivió un nuevo Pentecostés, cómo se vivió un nuevo cenáculo al momento de un servidor celebrar la Santa Misa, rodeado de personas que ansiaban, lloraban y le pedían a Dios por recibir los sacramentos. Con qué cariño y con qué contrición se confesaron. Cómo salieron felices de recibir la absolución del sacerdote. Cómo hicieron su primera comunión, cómo se bautizaron siendo ya adultos, cómo se confirmaron recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, que verdaderamente yo pensé que les llevaba algo, que les llevábamos medicina, que les llevábamos la divina palabra porque así lo era. Pero en realidad me traje mucho más de allá, porque con su ejemplo, con su cariño, con su deseo, con sus ansias de recibir la Sagrada Comunión, de recibir la absolución de sus pecados, verdaderamente vine tan edificado de aquel lugar, que son poquitos, pero son excelentes, están bien instruidos y tienen tanto cariño y tanto amor por la Sagrada Eucaristía, que no me permitieron regresarme tan rápido sin haberle celebrado el jueves de Corpus la misa a las 5 de la mañana. Ellos tenían que trabajar, pero yo tenía que estar en otra ciudad para volar hacia México. Y tenía que salir de ese lugar a las 6 de la mañana para alcanzar llegar al aeropuerto. Pues dijeron que se haga la misa a las 5 de la mañana, no importa que sea a las 5 de la mañana. Háganos la misa en la fiesta de Corpus Christi, comulgaremos y nos quedaremos tan contentos, tan felices de haber comulgado. Eso me llenó de ternura, me llenó de, no sé, de un cariño, de un ánimo con el cual yo regreso de aquel lugar, viendo gente que ha sufrido tanto por la necesidad de los sacramentos, que cuando los tuvieron, los aquilataron como si fuera oro puro, y los recibieron con tanto cariño y se quedaron tan contentos por haber recibido los sacramentos,
que puse yo a pensar, me puse a reflexionar. No los voy a comparar a ustedes porque ustedes, mis queridos fieles, son también muy buenos, son también muy cariñosos, pero alguno que otro, más bien puedo decir varios, no se han aprovechado como se aprovecharon allá de este delicioso convite. Aquí tenemos la comunión en el momento en que ustedes la pidan, ¿o no? Si inclusive no pudieran venir a misa por la mañana o por la tarde y llamaran y dijeran, Monseñor, necesito comulgar, quiero comulgar, deseo tanto comulgar, ¿se les negaría la comunión o se les ha negado? Jamás, jamás. Y sin embargo, mientras que tengo unos fieles muy piadosos, hay algunos que no se aprovechan, no se saben aprovechar de lo que acá nosotros tenemos. La libertad religiosa, la libertad de predicar, el movimiento, la libertad de movimiento entre un estado y otro, para poder llevar la divina palabra, llevar los sacramentos, y sin embargo muchos teniéndolos aquí día y noche, porque se pudieran recibir inclusive por la noche, los desperdician, los desprecian, y no saben realmente lo que tenemos nosotros aquí. Y es, queridos fieles, porque no lo sabemos aquilatar, no sabemos comulgar. Y algunos cuando comulgan, inclusive no saben dar gracias a Dios, inclusive no saben y no les transforma el alma. Cuando yo toco el fuego, ya sea directamente, ya sea por medio de algún instrumento, cuando meto, por ejemplo, un metal al fuego, el metal se transforma en fuego, agarra el color del fuego, agarra la textura del fuego, agarra las propiedades del fuego. Y si yo meto mi mano al fuego, también el fuego se traspasa mis carnes y me causa dolor. El fuego todo lo transforma en sí mismo. ¿Por qué si nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía es el pan de los ángeles, es la alegría de los cielos, es el fuego que verdaderamente transformó la faz de la tierra y la sigue transformando, en hacer de hombres simples en héroes, en hacer de personas comunes en santos? ¿Cómo puede ser posible que los que nosotros comulgamos, algunos hasta diariamente o frecuentemente, no nos haya transformado en sí mismo, no nos haya transformado en su santidad misma? Y es, queridos fieles, porque hoy no viniéndoles a platicar de la excelencia de la Sagrada Eucaristía, les vengo a explicar el por qué, las razones por las cuales muchos de nosotros no comulgan. Y por qué algunos comulgando no se transforman en Dios. ¿Recuerdan el ejemplo de aquella mujer que tenía flujo de sangre desde hacía mucho tiempo? Y que se acercó por detrás de nuestro Señor Jesucristo pensando, con que yo tocare la orla de sus vestiduras, con eso inmediatamente quedaré sana. ¿Recuerdan esa parte del Evangelio? Con tocar la orla de sus vestiduras, que la carne santísima de nuestro Señor Jesucristo informaba con su virtud, informaba con su santidad, informaba con su poder. Ella lo pensaba y tenía una fe clarísima, que tocando a nuestro Señor Jesucristo, aunque no fuera directamente en su carne, con que tocara las vestiduras que tocaban su santísima carne, ella quedaría curada. ¿Y qué pasó? Que en el momento en que ella tocó la orla de la vestidura de nuestro Señor se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y ella llena de temor, llena de pena. Pero los apóstoles le dijeron, Señor, si todo el mundo te viene tocando, ¿cómo dices tú quién me ha tocado? Dice, es que he sentido que alguien me ha tocado y que ha salido de mi cuerpo una virtud que ha sanado a alguien. Muchos tocamos a Dios porque lo tocamos real, física y verdaderamente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, en el cual está presente Jesucristo, no de una manera espiritual, no de una manera mística. Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía está presente físicamente, con todo su cuerpo, con toda su sangre, con toda su alma y con toda su divinidad. Es decir, que en la hostia no está Cristo, la hostia es Cristo.
Cuando yo toco la Sagrada Eucaristía, estoy tocando a Dios. Cuando yo lo tomo en mi lengua, mi lengua está tocando a Dios. Cuando pasa a ser parte de mi corazón, de mi sangre, de mi carne, Dios es real, física y verdaderamente quien está dentro de mí. ¿Cómo puede ser posible que no me haya transformado en Dios? ¿Cómo puede ser posible que no me haya convertido un poquito en lo que Dios es en mi vida, con buenos pensamientos, con buenas palabras, con santos pensamientos, con santas obras? ¿Cómo puede ser posible que habiendo comulgado, aunque sea una sola vez en mi vida, no me he transformado en Dios? Si aquella mujer con flujo de sangre, con solo tocar las vestiduras del Señor, quedó curada inmediatamente, ¿cómo puede ser posible que yo, no tocando la orla de sus vestiduras, sino tocándolo a Él verdaderamente, no me haya convertido en una persona mejor? No me haya quitado aquellos defectos que alejan a Dios de mí. ¿Cómo no puede ser posible que sea yo una mejor persona en todos los sentidos, habiendo comulgado no una, sino muchas veces al Señor? Es que nosotros lo tocamos como lo tocaban aquellas personas. Sin fe, por curiosidad, vengo a comulgar porque quiero comulgar. No, señores, no, señores. Que para comulgar se requiere una disposición del alma, se requiere una disposición del cuerpo, se requiere una disposición de la persona entera. Dirán ustedes, padre, ¿cómo es eso? Yo he comulgado y no me he transformado en una mejor persona. Quiere decir que este sacramento no tiene la virtud de transformar en personas comunes, en grandes santos. Porque yo he comulgado muchas veces y no he sentido esa fortaleza que usted dice. Y no he sentido esa sabiduría que da la Eucaristía que usted dice. Queridos fieles, les ha tocado ver un gran y delicioso manjar delante de ustedes que se apetece, que es bastante nutritivo y a la vez bastante sabroso. ¿Qué pasa si a ese manjar acudieran dos personas? Las dos tienen hambre, pero una de ellas está sana y la otra está terriblemente enferma. Su estómago no está lleno de cáncer, en el caso de la una, enferma, y el otro tiene un buen ánimo, tiene inclusive bastante hambre. Cuando lo coma el que está sano, ¿qué va a producir en él? Nutrición, alegría, felicidad. Todo eso es lo que produce un alimento dentro del cuerpo de una persona sana. Pero aquella persona que tiene cáncer de estómago, si llega a probar ese delicioso, nutritivo alimento, ¿qué va a producir en él? Nada. No es el alimento, es la disposición del cuerpo, es la disposición en este caso física de cada una de esas dos personas la que o le aprovecha o le destruye. Nos ha pasado igualmente a todos. Todos probamos de una comida. Uno se siente muy contento y al otro le dio indigestión. Uno se siente feliz y el otro le hizo daño y le produjo una infección. ¿El problema fue el alimento? El problema fue mi disposición. Así pasa con la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía, Dios lo hizo para provecho de los buenos y para castigo de los malos. Quien le recibe con el corazón preparado, con el alma limpia, con el alma perfecta, entonces es vida para esa persona. Y si una persona lo recibe en pecado, lo recibe sin preparación, lo recibe sin haberse confesado, lo recibe sin excitar en sí mismo el deseo, el amor, el cariño, la devoción por este sacramento, pues va a pasar desapercibido e inclusive le va a servir para muerte de su propia alma. Vean cómo un mismo alimento produce efecto tan desigual, porque este mismo alimento es vida para los buenos y es muerte para los malos. La Sagrada Eucaristía se tiene que recibir con mucho corazón. Pero ¿por qué yo me siento tan frío inclusive al recibirla? Porque no me preparo para ella. ¿No se dan cuenta que la Sagrada Eucaristía, Dios sufrió bastante para confeccionarla? Dirán ustedes, pero padre, ¿qué puedo pensar antes de comulgar?
Lo mismo que se me ocurrió a mí pensar hace unos días. Hace unos días estaba yo sentado en una mesa y me pusieron un pan. Un pan, dirán que estoy loco, pero se los voy a enseñar, así como es. Y entonces empecé yo a pensar, ¿qué es esto? ¿Un bolillo? ¿Es un pan? Y entonces dije, está sabroso. Pero como no estaba haciendo nada, empecé yo a reflexionar y a pensar y dije, para que este pan haya llegado a mi mesa, tuvieron que haber pasado muchas cosas. Y empecé a pensar, aquel labrador empezó a abrir su tierra y con mucho sacrificio, con mucho sufrimiento, con sudor de su frente, empezó a sembrar una semilla. Y la estuvo cuidando con tanto amor, con tanta devoción, librándola de las plagas, librándola del excesivo sol, procurando que estuviera bien regada para que ésta muriera y saliera de sus entrañas una hermosa hoja verde. Y esa hoja verde se dirigió hacia el sol y entonces con el tiempo produjo una preciosa y dorada espiga. Esa espiga fue tomada con mucho cariño por el segador, la cual la llevó a trillar y entonces extrajo, de la maleza extrajo una hermosa semilla que puso en unos sacos. Muchos hombres han contribuido hasta este momento en ello. Después los sacos los llevaron al molino, triturando cada uno de las semillas, la convirtieron en una masa, la cual una mujer o un hombre amasó. Y entonces metiéndole a un horno, que para ello tuvo que tener leña, que para eso tuvo que comprarse algún gas, se metió en ese horno y entonces produjeron un delicioso pan, el cual después de pasar por muchos lugares ha llegado aquí hasta mi mesa, para que yo lo guste, para que yo lo haga parte de mí. Si ustedes supieran lo que batalló nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más de lo que les estoy hablando, para un simple pan, tan delicioso para nosotros, pero lo que tuvo que hacer Jesucristo para que la Sagrada Eucaristía llegara a nuestra alma, verdaderamente impresiona, queridos fieles. Si se ponen tantito a reflexionar antes de la comunión y decir, para que Jesucristo nuestro Señor se haya entregado en cuerpo y alma a mí, tuvo que bajar de los cielos y encarnarse en el seno purísimo de la Virgen María. Tuvo que vivir 33 años, muchos de los cuales los vivió obedeciendo a sus padres de la tierra y siempre obedeciendo a su Padre del cielo. Tuvo que caminar y predicar el Evangelio. Tuvo que ser como la semilla del trigo, triturado, hecho pedazos, para hacer una masa perfecta, para constituir este pan delicioso que es ahora la alegría de los ángeles y que es el alimento de nuestras almas. Todo lo que tuvo que padecer Jesucristo, traiciones, golpes, espinas, clavos, lanzas, para que yo pudiera consumir este delicioso pan. Y aún así me atrevo a despreciarlo, aún así me atrevo a no comulgar, aún así después de haberme levantado temprano para venir a misa, haciendo la parte más difícil, vengo y nada más me siento a escuchar la Santa Misa. ¿Por qué? ¿Por qué si puedo comulgar? ¿Por qué si me puedo confesar y acercarme a este convite, a este delicioso pan, que no es un pan común, es el cuerpo y la sangre de mi Señor que me invita a recibirlo, que me invita a alimentarme porque estoy hambriento de Dios, porque estoy sediento de Dios, porque estoy enfermo y necesito a Dios? Y aún así invitándome nuestro Señor, habiendo sufrido tanto para confeccionar la Sagrada Eucaristía, no comulgo. Y ahí es donde yo no entiendo y les pregunto a ustedes, ¿por qué no comulgan? ¿Cuál es la razón de comulgar? ¿Duele comulgar? ¿Es difícil comulgar? ¿Es muy difícil levantarse de su silla y venir al comulgatorio a comulgar? ¿Por qué ese desplante? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué ese desdén? ¿Por qué ese desprecio inclusive de no comulgar? ¿Saben la falta que es comulgar, perdón, no comulgar? Casi prácticamente se equiparan
a aquel que está en pecado mortal y comulga. ¡Qué horrible sacrilegio! ¡Qué terrible sacrilegio comulgar estando en pecado mortal! Pero casi se equipara a la ingratitud de ese sacrilegio. Aquella persona que pudiéndose confesar, no se confiesa y no comulga. Y mi pregunta es para usted que casi no comulga. ¿Por qué no comulga? ¿Por qué no lo hace? Hay gente de otros países que no tienen el privilegio que usted tiene. Hay personas que cuando llega la Sagrada Eucaristía a aquel país, se sienten tan contentos, tan fervorosos, y usted teniéndolo aquí diariamente, no se acerca a comulgar. ¿Desidia? ¿Falta de fe? ¿Falta de amor a Dios? No lo sé, pero lo que sí le voy a decir es de que al no acercarse usted a comulgar, está despreciando a Dios, desdeñando a Dios. No le está importando nada lo que Dios haya sufrido por confeccionar este sacramento. ¿Entiende su ingratitud? ¿Entiende lo triste que puede estar Dios cuando usted no lo recibe? ¿O cree acaso usted que Dios está más contento de estar en este sagrario que estar dentro de su corazón? No, Señor. No, Señor. Hay gente que inclusive después de haber comulgado, sienten tanta nada que nada más están esperando que se acabe la misa para salir corriendo para sus casas. Pero Padre, es que yo no sé meditar, es que yo no sé pensar. ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios? ¿Cómo puedo animar mi corazón, elevar mi fe, elevar mi devoción para hacer un buen acto de acción de gracias después de comulgar? Yo les voy a decir algo. San Francisco de Borja tenía un método muy bonito para animarse a estar más tiempo después de comulgar, a darle gracias a Dios. Él se imaginaba su corazón como un hospital. Se imaginaba su corazón como un hospital. Y cuando comulgaba, se imaginaba que estaba invitando al médico de nuestras almas, que es Jesucristo, el cual el médico entraba en ese hospital. Y entonces se le iba recorriendo por todas las camas, donde estaban enfermas las virtudes. Y llegaba a la cama del hospital, en donde estaba enferma y casi muriendo la virtud de la humildad. ¿Por qué? Porque por mi soberbia, por mi orgullo, por mi altanería, la había puesto yo en esa circunstancia. Y llegó el médico del alma y transformó y vivificó esta hermosa virtud de la humildad, considerando su grandeza y mi pequeñez. Luego pasó este divino médico a la siguiente cama, donde estaba la virtud de la pureza casi agonizando, porque desgraciadamente me había dado yo demasiadas libertades a mis ojos, demasiadas libertades a mis pensamientos, demasiada libertad a mi cuerpo. Y entonces la virtud de la pureza estaba muy enferma. Pero cuando llegó este divino médico, cuando pasó por esa parte, transformó de nuevo y me dio esas ganas de seguir siendo puro, de seguir siendo santo, de buscar más grande pureza, que se revitalizó la virtud de la pureza. Después pasó a otra sala y se dio cuenta que mis sentidos estaban completamente enfermos, este médico del alma. Y entonces pasó por donde estaba mi vista y se dio cuenta que estaba enferma porque le daba demasiada libertad a mis ojos. Y pasó por donde estaba mi lengua y mi gusto. Y se dio cuenta que por la gula, y se dio cuenta que porque hablaba demasiado y demasiado ligero, estaba tan enfermo y casi agonizante este sentido, y Dios, con haber tocado mi lengua, me puso también un freno para decir cosas malas. Luego pasó por la sala donde estaban mis facultades y vio que mi memoria estaba plagada de error. Y vio que mi entendimiento no se ocupaba en las cosas de Dios, sino en curiosidades de la tierra. Y se dio cuenta que mi voluntad estaba demasiado inclinada hacia el mal. Y entonces este divino médico vino y restauró todas las cosas en sí mismo. Mientras pensaba San Francisco de Borja en todo lo que hacía la comunión al momento de pasar por donde estaba él, ya se le pasaron 15 minutos, 20 minutos en esta meditación, le dio perfecta acción de gracias a Cristo, le dio
inmensa acción de gracias a Dios por haber venido a restaurar todo el cuerpo. Yo les aconsejo este método de San Francisco de Borja. Recién que comulguen, olvídense de todo. Olvídense de todo, cierren sus ojos y permítanle al médico de su alma llegar por cada una de las partes más flacas, más delgadas, más erráticas, más enfermas que ustedes tienen. Y dígale, Señor, mírame, Señor, que estoy herido. Mírame, Señor, que estoy caído. Sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo. Quiero levantarme y me quedo. Yo mismo lo quiero y yo lo impido. Estoy siendo un solo dividido. Ruéguenle al Señor que le levante de esa frialdad en la cual están, que le levante de esa dureza en la cual está su corazón y que de alguna manera modifique su alma para que la Sagrada Comunión venga a transformar completamente sus vidas. Es la manera de hablar con Dios, es la manera de sentir a Dios, es la manera de prepararnos y de dar gracias en la comunión. Que si no hacemos eso, no me extraña que habiendo comulgado no nos hayamos transformado en Dios. O que algunos ni siquiera tengan deseos de Dios, porque ni siquiera se acercan a la comunión. Ahora les quiero hacer una proposición, queridos fieles. ¿Desean comulgar? Acérquense a comulgar. Aquellos que no comulgan, acérquense, se los ruego, acérquense a comulgar, porque se están haciendo un bien a ustedes mismos, porque se están dando la vida eterna, porque se están preparando para entrar al cielo, ya que quien comulga frecuentemente, le prometo que entrará al cielo. La comunión es la prenda de la salvación. La comunión es el seguro de salvación. La comunión es el pasaporte para el cielo. La comunión es todo para nosotros, porque mientras nosotros lo recibamos en la casa de nuestro corazón aquí, Dios nos recibirá en la casa de su cielo, allá en la eternidad. Comulguemos, comulguemos, comulguemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.